Los fenómenos de la naturaleza a menudo son desconcertantes, caóticos y totalmente destructivos. Pero existen eventos donde no hay fuente alguna, donde la lógica simplemente se desvanece y donde la naturaleza parece esconder secretos tan profundos que ni la tecnología moderna puede descifrar. En este iceberg, descenderemos por algunos de los eventos naturales más extraños, perturbadores y enigmáticos jamás registrados. Fenómenos reales, documentados, muchos con testigos y metrajes, pero cuyas explicaciones, si es que existen, no hacen más que abrir nuevas preguntas. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Cada año, entre finales de octubre y principios de noviembre, algo inexplicable ocurre en las aguas del río Mekong. Cientos de esferas luminosas de color rojo emergen del agua y se elevan en silencio hacia el cielo. A este fenómeno se le conoce como las bolas de fuego de Naga, y ha desconcertado tanto a científicos como a lugareños durante siglos. Las bolas parecen surgir sin ruido, sin explosión y sin dejar rastro, incluso testigos aseguran haber visto entre 10 y más de 100 esferas en una sola noche. El evento ha sido tan frecuente que incluso se celebra con festividades en Tailandia, donde la tradición afirma que estas bolas son el aliento ardiente de una serpiente mítica gigante llamada Naga, que habita en lo profundo del río. Durante décadas, se han propuesto hipótesis científicas para explicarlas, desde combustión espontánea de gases hasta reflejos lumínicos malinterpretados. Sin embargo, ningún estudio ha logrado demostrar con certeza el cómo o por qué surgen las bolas desde el agua y ascienden verticalmente sin una fuente visible de ignición. Además, no hay evidencia de que haya gas inflamable suficiente en esa parte del Mekong, ni condiciones térmicas ideales para una reacción de ese tipo. Incluso el ejército tailandés ha investigado la posibilidad de disparos trazadores desde el lado laosiano del río, pero no se han encontrado restos, casquillos ni sonidos de detonación. Tampoco se ha logrado reproducir artificialmente las características del fenómeno en laboratorio, por lo que a día de hoy es un fenómeno natural sin explicación concreta. Imagina un día soleado que de pronto se oscurece. Miras hacia arriba, no hay nubes de tormenta, pero algo cae, cientos y miles de pequeños puntos negros descienden, cubriendo el suelo, los árboles y las casas. No es lluvia, ni ceniza, son arañas. Este fenómeno, conocido como lluvia de arañas o lluvia de telarañas, es una pesadilla hecha realidad para cualquier aracnofóbico. Aunque es raro, ha sido documentado en varias ocasiones alrededor del mundo. Uno de los casos más famosos ocurrió en Goulburn, Australia, en 2015, donde millones de arañas jóvenes cubrieron una ciudad entera, tiñendo el paisaje con una capa brillante de telarañas y arañas diminutas. Residentes reportaron ver telarañas cayendo como nieve e incluso experimentar arañas en sus cuerpos y cabello. Este suceso, que parece salido de una película de terror, no ocurre por arte de magia. Las arañas, especialmente las arañas globo tejedoras y las arañas lobo jóvenes, utilizan una técnica conocida como ballooning, o mejor dicho paracaidismo arácnido. Producen hilos de seda que el viento arrastra, actuando como paracaídas, permitiéndoles viajar grandes distancias para dispersarse y encontrar nuevos hábitats. Lo que convierte este evento en una lluvia es cuando miles de estas arañas jóvenes emprenden el viaje al mismo tiempo y una corriente de aire ascendente las eleva masivamente. Si las condiciones cambian abruptamente, como un descenso de temperatura o el cese del viento, todas caen simultáneamente en un área concentrada, creando la inquietante impresión de una lluvia viviente. En medio de una tormenta, mientras el cielo ruge y los rayos cortan la oscuridad, algo más extraño puede ocurrir, una esfera luminosa aparece flotando a baja altura. No cae, no se dispersa, no parece obedecer a ninguna ley física conocida. Se desplaza lentamente, a veces zigzaguea, atraviesa ventanas cerradas o entra en casas sin romperlas, y luego, desaparece, o explota con un estallido ensordecedor. Este fenómeno, conocido como relámpago globular o ball lightning, ha sido reportado desde hace siglos, pero la ciencia moderna aún no ha logrado reproducirlo de forma confiable en laboratorios. Se han documentado cientos de testimonios, pilotos, campesinos, marineros e incluso astronautas dicen haber visto estas misteriosas esferas de luz surcando el aire.
Lo más inquietante es su comportamiento impredecible. Hay informes de relámpagos globulares que entraron en aviones en pleno vuelo, que flotaron dentro de iglesias sin causar daños o que aparecieron en habitaciones cerradas durante tormentas eléctricas, como si no necesitaran una vía física para manifestarse. Y cuando estallan, pueden dejar marcas de quemaduras y daños eléctricos inexplicables. Algunos científicos ni siquiera están convencidos de que sea un fenómeno real, pero los testimonios, grabaciones modernas e incluso algunas fotografías parecen confirmar que existe, aunque nadie sabe con certeza qué es. Este fenómeno está científicamente considerado como inexplicable, y no existe un consenso sobre su origen, ni un modelo que lo describa completamente. En algunas partes del mundo, de un momento a otro, el cielo se vuelve completamente rojo. No es un atardecer común, no hay nubes pintadas de naranja, ni una explicación inmediata. Es un tono rojo profundo, a veces tan intenso que parece una alarma visual, como si algo estuviera a punto de suceder, y en ciudades enteras, miles de personas miran hacia arriba con miedo, grabando lo que ven. Uno de los eventos más inquietantes ocurrió en mayo de 2022, en Zhoushan, China. El cielo se tornó rojo brillante durante la noche, provocando pánico entre la población. Los medios locales lo atribuyeron a luces de barcos pesqueros reflejadas por condiciones climáticas, pero los testigos afirmaron que jamás habían visto algo así. En otros lugares, el fenómeno ha sido vinculado a incendios, actividad volcánica o tormentas de polvo. Sin embargo, algunos cielos rojos aparecen sin ninguno de estos elementos presentes, dejando solo preguntas. Hay algo primitivo en la visión de un cielo completamente rojo, es un color que se asocia con el peligro, con lo antinatural. A lo largo de la historia, se ha interpretado como presagio de guerra, muerte o desastres. Y aunque en muchos casos hay explicaciones físicas, en otros no hay una causa clara ni comprobable. Bajamos al nivel 2. Muy por encima de las tormentas, donde ningún relámpago debería existir, algo rojo, brillante y etéreo aparece por milésimas de segundo. Son formas que se estiran como raíces o medusas eléctricas, brotando hacia el espacio desde lo más alto de las nubes. A estas apariciones se les conoce como red sprites o duendes rojos. Durante siglos, pilotos y testigos ocasionales reportaron luces extrañas flotando sobre tormentas eléctricas, pero nadie les creyó. Se pensaba que eran ilusiones ópticas, hasta que una cámara de alta velocidad en 1989 los captó por primera vez. Desde entonces, estos espectros eléctricos han sido grabados en múltiples ocasiones, pero aún hoy su naturaleza exacta sigue rodeada de misterio. Se manifiestan a más de 50 kilómetros de altitud, justo en la frontera entre la atmósfera y el espacio. Algunos brotan en silencio, otros parecen reaccionar a descargas en tierra firme, pero su comportamiento es impredecible. Las grabaciones los muestran como relámpagos invertidos y silenciosos, tan bellos como perturbadores. Los red sprites son reales, pero su física exacta, su impacto en la atmósfera y su origen preciso siguen generando debate. Lo más inquietante es que no son los únicos, existen otros fenómenos similares, como Blue Jets o Elves, y juntos parecen hablar de un cielo que aún esconde secretos eléctricos. Al caer la tarde, en ciertas regiones de Europa y partes de América del Norte, miles, a veces millones, de estorninos inician un ballet aéreo imposible. Las aves se arremolinan en el cielo, formando figuras ondulantes, remolinos gigantescos, espirales que se expanden y contraen, moviéndose como si una sola mente los guiara. Desde el suelo, el fenómeno parece casi sobrenatural, una masa viviente que eclipsa el sol, que dibuja sombras monstruosas y abstractas en el cielo. Muchos lo llaman el sol negro por la forma en que las nubes de pájaros oscurecen el paisaje con movimientos hipnóticos e inquietantes. Y no solo es impresionante, es desconcertante. Cada ave se mueve a velocidades asombrosas, sin chocar con las demás, respondiendo al grupo como si supieran exactamente qué va a ser el siguiente. Pero no hay líder, no hay dirección central, solo una masa que se comporta como un ente vivo e inteligente. Ha habido informes donde el fenómeno ocurre sin una razón aparente, sin depredadores, sin migración y en lugares donde nunca antes se había visto.
A veces, el enjambre permanece estático por minutos en el cielo, flotando en silencio y luego desaparece. Aunque la ciencia ha intentado descifrar su origen, la perfección de estos movimientos masivos sigue siendo un misterio, sobre todo cuando se presentan de forma espontánea y en escalas masivas que superan todo lo observado en otras especies. Cuando un volcán entra en erupción, la furia de la Tierra se manifiesta en lava incandescente, cenizas tóxicas y columnas de humo que alcanzan kilómetros de altura. Pero a veces, dentro de esas columnas oscuras ocurre algo aún más desconcertante, rayos que iluminan la nube volcánica desde dentro, como si el mismo infierno se abriera paso en el cielo. Este fenómeno, conocido como tormenta volcánica o Dirty Thunderstorm, se ha registrado en erupciones como la del monte Sakurajima en Japón, el Eyjafjallajökull en Islandia y el volcán Taal en Filipinas. A diferencia de una tormenta eléctrica normal, estos rayos surgen directamente de la nube de cenizas y no necesitan de una tormenta climática previa. Los destellos emergen entre columnas negras como el carbón, a veces bifurcándose en todas direcciones, otras veces estallando como flashes fantasmales que desaparecen tan rápido como llegan. Pero lo más inquietante es que no siempre ocurren en todas las erupciones, hay volcanes con condiciones similares que no generan rayos, mientras que otros, incluso de menor intensidad, producen tormentas violentas de electricidad. No hay un patrón claro, y muchas variables aún no se comprenden del todo. Incluso algunos registros antiguos describen estos relámpagos como señales divinas o maldiciones lanzadas desde los cielos, y es que, en medio de la oscuridad, ver una tormenta eléctrica brotando del corazón de un volcán, es literalmente, presenciar la furia de la naturaleza en su forma más apocalíptica. En ciertas condiciones extremas, el aire y el fuego se fusionan para dar forma a uno de los espectáculos más aterradores de la naturaleza, el tornado de fuego. A simple vista parece una visión del infierno, una columna giratoria de llamas que asciende violentamente al cielo con un rugido que se asemeja al de una turbina. Algunos testigos aseguran que el calor que emite se siente a varios metros de distancia y que el fuego parece tener voluntad propia. Estos fenómenos suelen originarse en incendios forestales o industriales donde el aire caliente asciende a gran velocidad y se encuentra con vientos cruzados, creando una rotación vertical. La llama, atrapada en este vórtice, cobra forma y vida, girando con furia hasta alcanzar los 1000 grados centígrados y alturas superiores a los 50 metros. Pero hay algo más inquietante, han sido registrados en lugares donde no había fuentes de fuego activas, como si aparecieran de la nada, y se desvanecen con la misma rapidez. En Japón, durante el gran incendio de Tokio de 1923, se reportó un tornado de fuego que arrasó un campo de refugiados y calcinó a más de 38.000 personas en minutos, dejando solo cenizas. Muchos aseguran que ver uno es como mirar al ojo de un dios furioso, y que cuando el aire se convierte en fuego, lo inexplicable se vuelve tangible y letal. Seguimos con el nivel 3. En los llanos áridos del oeste de Texas, cerca del pequeño pueblo de Marfa, se manifiestan luces que desconciertan tanto a locales como a científicos desde hace más de un siglo. Conocidas como las luces de Marfa, estos orbes luminosos flotan, parpadean y se mueven erráticamente en el horizonte del desierto, muchas veces sin dejar rastro alguno. Los primeros reportes datan de finales del siglo XIX, mucho antes de la invención de los automóviles o la electricidad rural. Desde entonces, múltiples testigos han asegurado ver esferas de luz que cambian de color, se separan en varias partes y luego vuelven a unirse, sin producir sonido alguno. Lo más desconcertante es que no siguen un patrón fijo, a veces permanecen inmóviles por minutos, otras veces se desplazan a gran velocidad o desaparecen repentinamente. Los intentos por acercarse a ellas han sido infructuosos, cuando alguien intenta rastrearlas, parecen desvanecerse como si supieran que están siendo observadas. A pesar de numerosos estudios, ninguna teoría ha logrado explicar completamente el fenómeno. Incluso el ejército de Estados Unidos llegó a investigar las luces en la década de 1940 sin hallar una causa concluyente. Lo que para algunos es una maravilla óptica natural, para otros es una manifestación paranormal en toda regla.
En el desierto abrasador del Valle de la Muerte, en California, hay una planicie desolada conocida como Racetrack Playa, un lugar donde el calor distorsiona el horizonte, el silencio abruma y el tiempo parece estancado. Pero lo más inquietante no es su desolación, sino las marcas largas y serpenteantes que aparecen en el suelo, como cicatrices trazadas por rocas que se han movido solas. Se les conoce como las Selling Stones o piedras rodantes, y son rocas de distintos tamaños, algunas pequeñas como un puño, otras tan grandes como una maleta, que aparecen desplazadas a varios metros de su posición original, dejando rastros perfectamente visibles en la superficie seca y agrietada del lecho del lago. No hay huellas humanas ni animales, tampoco hay pendientes que las impulsen. Y durante décadas, el movimiento ha ocurrido en ausencia total de testigos humanos directos. Para algunos, era como si el desierto tuviera vida propia, o si una fuerza invisible estuviera arrastrando las piedras como piezas de ajedrez en un tablero sin reglas. Durante décadas, exploradores, geólogos y curiosos han intentado grabarlas en movimiento, sin éxito, hasta que en 2014 se logró captar el fenómeno bajo condiciones extremas, resolviendo el enigma, pero aún así, el aura de misterio permanece. Porque el cómo se mueven no es lo único que inquieta, es la forma en que el desierto guarda silencio después de hacerlo, y las extrañas condiciones que rodean este fenómeno natural. En uno de los rincones más extremos del planeta, donde el frío parece eterno y el hielo domina el paisaje, un fenómeno rompe violentamente la blancura absoluta. Una cascada de color rojo intenso fluye desde el Glacier Taylor, en el valle seco de McMurdo, Antártida. Bautizada como Blood Falls o las cataratas de sangre, esta corriente espesa y rojiza parece brotar directamente de una herida en el hielo, como si la tierra misma estuviera sangrando. El descubrimiento se remonta a 1911, cuando el geólogo Thomas Griffith Taylor observó este extraño desbordamiento. Al principio se creyó que se trataba de algas rojas, pero los análisis descartaron vida microbiana como causa del color, y el líquido surge de una fisura glacial y corre lentamente sobre el hielo, tiñéndolo con un tono que evoca sangre fresca. Pero lo más inquietante no es solo el aspecto, sino el origen y composición del líquido. Las cataratas de sangre no provienen de la superficie, sino de un antiguo cuerpo de agua atrapado bajo el glaciar hace millones de años, sellado del mundo exterior, sin luz solar ni oxígeno. Lo fascinante y perturbador es que ese ecosistema cerrado sigue activo, liberando este torrente rojizo sin congelarse, como si ocultara un mecanismo oculto que escapa a las condiciones normales de la Antártida. Cuando el cielo se abre tras una tormenta y aparece un arco iris, el mundo se detiene un instante. Pero, en casos extremadamente raros, el cielo decide multiplicar ese asombro por 3, creando una escena que desafía la lógica visual y la física atmosférica tradicional, el arco iris triple. Se han reportado solo un puñado de veces en la historia reciente, y sus fotografías suelen provocar incredulidad. 3 bandas multicolores separadas, curvándose en el cielo como ecos visuales de un mismo fenómeno. A diferencia del doble arco iris, más conocido y explicado como una segunda reflexión de la luz solar en gotas de agua, el tercero parece surgir de otra dimensión, o al menos de un punto en el cielo donde no debería estar. La rareza se debe a que, teóricamente, un tercer arco requiere una tercera reflexión interna de la luz dentro de la gota de agua, lo cual debería provocar una dispersión de luz demasiado tenue para que el ojo humano la perciba, y sin embargo, hay registros, fotografías y testigos confiables. Algunos incluso afirman que el tercer arco parece estar invertido o más cercano al Sol, contradiciendo por completo la geometría tradicional de los arcoíris. Este fenómeno es tan esquivo que muchos meteorólogos pasan toda su carrera sin presenciar uno, y aún se debate si algunas observaciones corresponden a refracciones múltiples, o a ilusiones ópticas rarísimas causadas por condiciones atmosféricas únicas. Y bajamos al nivel 4. Durante algunas tormentas eléctricas, los cielos descargan una versión especialmente perturbadora de los rayos tradicionales, el relámpago en cuentas. En vez de una línea continua de luz rasgando el cielo, lo que aparece es una sucesión de pulsos brillantes intermitentes, como si el rayo se descompusiera en segmentos o perlas incandescentes, alineadas a lo largo del canal por donde viajó la descarga.
Estas cuentas luminosas parpadean durante fracciones de segundo antes de desvanecerse y han sido documentadas desde hace más de un siglo por pilotos, científicos y observadores del clima. Pero aún hoy, la ciencia no logra explicar completamente por qué un relámpago a veces se fragmenta así, ni por qué en algunas regiones es más frecuente que en otras. Lo inquietante no es solo su forma, sino su comportamiento errático. En ciertos reportes, el relámpago en cuentas ha sido visto descendiendo verticalmente como si cayera a cámara lenta, mientras los pulsos brillan uno por uno, generando una imagen espectral en el cielo. Algunos testigos aseguran que pareciera un mensaje cifrado del cielo, o una ruptura en la continuidad de la tormenta, como si la electricidad misma estuviera fallando. En las culturas antiguas, se consideraba una maldición de los dioses, una señal de que algo estaba fragmentado en el orden natural. Hoy, sigue siendo un fenómeno raro, fascinante y casi imposible de capturar en video con claridad, lo que aumenta aún más su misticismo. Entre las auroras más extrañas y menos comprendidas, existe una manifestación que parece sacada de un sueño distorsionado o de un aviso cósmico, la Pequet-Fans aurora o aurora de valla estancada. A diferencia de las típicas cortinas danzantes de luz verde o roja que inundan el cielo polar, esta variante aparece como una alineación de columnas verticales brillantes, equidistantes entre sí, que se elevan hacia la atmósfera como si alguien hubiera construido una cerca de luz fosforescente en mitad del firmamento. Se han registrado sobre todo en las regiones árticas, a veces en compañía de auroras más tradicionales, pero en otras ocasiones aparecen solas, suspendidas en un inquietante silencio eléctrico. Lo que hace aún más desconcertante este fenómeno es que, a diferencia de las auroras boreales normales, generadas por partículas solares, el patrón uniforme y simétrico de la valla parece seguir una lógica desconocida, como si algo invisible estuviera organizando la energía. Astrónomos aficionados y científicos atmosféricos han capturado imágenes de esta formación desde Alaska, Canadá y Escandinavia, pero su origen exacto sigue sin esclarecerse. Algunos aseguran que se trata de una anomalía magnética localizada, otros creen que podría estar relacionada con interacciones aún no comprendidas entre el viento solar y el campo geomagnético. En el imaginario colectivo de ciertas culturas nórdicas, esta aurora ha sido descrita como el cerco de los dioses, una barrera entre el mundo de los vivos y las esferas del más allá. Hoy, sigue siendo un misterio celeste que desconcierta a quienes logran presenciarlo. En la confluencia del río Catatumbo y el lago de Maracaibo, en Venezuela, ocurre un fenómeno tan extraordinario que parece sacado de una leyenda. Durante más de 200 noches al año, el cielo se enciende con miles de relámpagos sin truenos, una tormenta eléctrica permanente que puede durar hasta 10 horas seguidas, sin una sola gota de lluvia. Desde siglos atrás, los pueblos originarios ya hablaban de un fuego celestial que nunca moría. Exploradores y marineros españoles lo usaban como guía en la oscuridad, y hoy, los satélites lo han confirmado, es la zona con mayor densidad de relámpagos del planeta, un espectáculo natural donde la noche se vuelve día cada pocos segundos, de forma casi hipnótica. Lo más desconcertante es su constancia, a diferencia de cualquier otro tipo de tormenta, el relámpago del Catatumbo no requiere condiciones meteorológicas típicas como frentes fríos o nubosidad previa. A pesar de décadas de estudio, no existe una explicación definitiva. Lo que ocurre allí es tan excepcional que algunos científicos incluso han sugerido que podría estar alimentado por fuerzas que aún no comprendemos del todo. En el norte de Tanzania, aislado entre tierras secas y montañas volcánicas, yace un lago que parece sacado de otro mundo. Su superficie, a veces roja y otras naranja brillante, oculta un fenómeno tan perturbador como fascinante. Los animales que caen en él aparecen momificados, sus cuerpos rígidos y cubiertos por una capa calcificada, como si el lago los hubiera convertido en piedra. Aves, murciélagos y pequeños mamíferos son hallados en sus orillas con una postura que sugiere muerte repentina. El más mínimo contacto con el agua parece desencadenar un proceso de descomposición inverso, dejando cadáveres tan perfectamente conservados que parecen esculturas fúnebres. La imagen se volvió global gracias al fotógrafo Nick Brandt, que capturó cuerpos momificados con un nivel de detalle casi artístico. La pregunta entonces surgió, ¿cómo puede un lago natural generar un proceso tan macabro y exacto? El lago de Natron no solo mata,
preserva, como si se negara a dejar que la muerte borre las formas de la vida, un espejo inmóvil donde lo muerto no desaparece, sino que queda expuesto para siempre. Imagina un lugar donde el tiempo pierde su sentido más básico, donde, durante meses, el sol se niega a ocultarse, brillando incansable a medianoche, o por el contrario, desaparece por completo, sumiendo el mundo en una oscuridad perpetua. Estos son los fenómenos gemelos del sol de medianoche y la noche polar, dos de los giros más espectaculares y desorientadores que la Tierra nos ofrece. Todo se debe a una peculiaridad de nuestro propio planeta, la inclinación de su eje. La Tierra no gira erguida sobre su órbita alrededor del Sol, sino que está permanentemente inclinada a unos 23.5 grados. Esta inclinación es la responsable de las estaciones y también de que, en las regiones polares más allá de los círculos ártico y antártico, el Sol y la oscuridad se comporten de maneras verdaderamente extrañas. Cuando uno de los polos de la Tierra se inclina hacia el Sol, experimenta el sol de medianoche. Durante semanas o incluso meses, el sol nunca desciende completamente bajo el horizonte, simplemente circula por el cielo, bañando el paisaje con una luz constante, una especie de eterno amanecer o atardecer que se extiende durante las 24 horas del día. En lugares como Noruega, Alaska o Groenlandia, ver el sol brillante a las 1 de la mañana es una vista desconcertante que altera profundamente la percepción del tiempo y el ritmo de sueño de sus habitantes. Pero mientras un hemisferio disfruta de esta luz incesante, el polo opuesto se inclina lejos del sol, sumergiéndose en la noche polar. Aquí, la oscuridad domina. El sol no se eleva por encima del horizonte durante semanas o meses, y el día se convierte en un crepúsculo perpetuo, o en las zonas más extremas, en una noche casi total. Es una experiencia claustrofóbica y solitaria, donde las estrellas y la aurora boreal, si hay suerte, son las únicas fuentes de luz natural en un paisaje helado y en silencio. Estos dos fenómenos, diametralmente opuestos pero causados por la misma física terrestre, son un recordatorio fascinante de cómo la posición de nuestro planeta en el espacio puede redefinir lo que entendemos por día y noche, creando realidades que son tan asombrosas como inquietantes. Quizá lo más aterrador de este video no es lo sobrenatural, sino lo natural. Fenómenos que no surgen de mitos o cuentos antiguos, sino de la propia Tierra, de nuestro cielo y de nuestras tormentas. Si llegaste hasta aquí y el video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y poder seguir realizando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta qué fenómeno natural te pareció el más perturbador, y si conoces alguno que no haya mencionado, coméntalo, me encantaría leerte. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Gracias por llegar al final y espero de corazón que te haya gustado. Nos vemos pronto en un próximo enigma. Esto fue el laberinto del misterio. Adiós.